Hermano K. La intervención de Jiddu Krishnamurti. El colapso del sistema de depredación de la organización. Soy el hermano K. Hermanos y hermanas encarnados, he venido a hablarles y a completar, en cierto modo, lo que les dije hace algún tiempo sobre la autonomía y la libertad. Les recuerdo que el principio de este mundo encarnado, que no es el principio existente en los mundos encarnados llamados libres, es un principio de falsificación que consiste en seccionar, como ustedes saben, una parte de la luz y en todo caso, la posibilidad, usual y habitual, existente en los mundos unificados e incluso encarnados en los mundos de carbono, de manifestar y hacer una conexión y una confianza en la fuente y en el absoluto. Vengo a hablar con usted y le pido que no comparta una interpretación o una visión, sino mucho más, que se dé cuenta de lo que significarán mis palabras. El principio de falsificación ha inducido, de alguna manera, la pérdida del principio de la inteligencia de la luz y la pérdida del principio de organización relacionado con esa luz. Por lo tanto, esto ha sido reemplazado, ya que es imposible vivir efectivamente, en cualquier dimensión, sin organización. En este mundo entonces, del que todavía formas parte, la organización social misma, que concierne a la célula familiar, la organización de la sociedad, ya sea en el plano político, económico, financiero, estas organizaciones sociales, y sobre todo, en el plano espiritual, son el rayo de la ilusión y del encierro. Me gustaría que me acompañaran en una reflexión muy lógica y que, una vez más, no es una exposición filosófica, sino un elemento más para llevar a lo que he desarrollado sobre la autonomía y la libertad. La organización social, sobre este mundo, la organización familiar, la organización económica, la espiritual, inducirá, debido a la ausencia de la inteligencia de la luz, un principio de organización jerárquica que se constituirá siempre de manera piramidal. Parece lógico en este mundo que cada uno busque escalar, de alguna manera, las filas de esta pirámide. Esto se hace de forma muy natural en la familia donde existe la autoridad de los padres y los hijos que son sumisos allí. En otras esferas, y estas otras esferas conciernen tanto a lo que yo llamaría lo espiritual como a lo económico o a todo el sistema de organización fuera de la familia, esta jerarquización piramidal va siempre acompañada de una forma más o menos abrupta de competencia. Esta competencia se basa en valores de conocimiento, en valores financieros, o en valores que yo calificaría como afiliación o transmisión, cualquiera que sea la forma de transmisión del poder. La jerarquía piramidal es entonces el resultado de una competencia, natural o no, pero que acabará colocando a los individuos, en un número cada vez más restringido, hasta lo que se denomina la cabeza, el líder o los dirigentes. Una vez más, esto se aplica tanto a la economía como a lo espiritual. Este principio de competencia, resultado, por lo tanto, de un conocimiento o de una transmisión, inducirá, tal como lo vives, a una noción de superior e inferior. El que sabe, el que recibió la transmisión y los que obedecerán, de una manera u otra, al que está en la cabeza. Este principio, aceptado como garante de una cierta forma de equidad, de legalidad y de lealtad social, no es en realidad más que la parte visible del iceberg la que subyace, de manera muy general y con muy pocas excepciones, al principio de depredación que ha sido el trabajo en medio del encierro. En los mundos unificados, la noción de jerarquización piramidal no puede, bajo ninguna circunstancia, existir. Por supuesto, hay muchas enseñanzas que informan sobre las órdenes angélicas y arcangélicas. La única jerarquización, existente en los mundos unificados, deriva directamente de la inteligencia y la agencia de la luz, independientemente de las conciencias que se asientan o viajan sobre las líneas dimensionales, temporales o espaciales. No existe, y esto es imposible, el principio de competencia o superioridad. La organización del grupo social, como de un grupo espiritual, se traducirá, se quiera o no, en la encarnación, por una dominación que resulta directamente de la depredación que, como dije, está en el origen de la falsificación.
Sin embargo, mientras haya depredación, no puede haber libertad. Entonces, por supuesto, la primera objeción que vendría a la mente sería decir, pero la vida no sería posible, en la Tierra, sin la organización de los grupos, sean cuales sean. Y yo les responderé. Es realmente exacto. No podría haber ninguna demanda de falsificación si la organización, sea cual sea, hubiera sido rechazada por los humanos desde el principio. El hecho de que considere normal y lógico tener un superior jerárquico, que considere lógico y normal que haya una autoridad, porque es más competente que usted, más adecuada que usted, participa, de manera indeleble, en la sumisión y la privación de libertad. El que está en lo alto, entonces mandará. Él dirigirá según su visión o según sus objetivos, de nuevo espirituales, sociales o morales. Pero detrás de este principio de organización y de este principio de jerarquía, siempre habrá depredación. Es excepcional que el principio que dirige la cabeza esté vinculado a la empatía o al carisma, ya que, por definición, la empatía y el carisma no pueden manifestarse a menos que se coloque una conciencia al mismo nivel que aquella para la que esa conciencia ejerce la empatía o el carisma. Mientras haya organización, mientras haya una cabeza, hay, por lo tanto, una total privación de la libertad y la autonomía. El grupo humano encarnado, así como todos los mamíferos, está sujeto a este principio de jerarquía piramidal. De hecho, no sufre ninguna excepción, pues de lo contrario se habrían utilizado muy rápidamente los términos de anarquía o ausencia de reglamentación. La inteligencia de la luz no puede de ninguna manera acomodar este principio de depredación, este principio de jerarquía y control por parte de los que están por encima de los que están por debajo. Y sin embargo, todas las religiones, todas las organizaciones sociales, económicas, políticas y financieras, obedecen a este principio sin excepción. El vértice era incluso designar, por lo que se llama un voto o democracia, lo que se colocaría a la cabeza de un grupo, sea cual sea. Ya sea que este grupo sea un país, un establecimiento económico o cualquier otro grupo social. Y has llegado al punto en que ningún hombre, ninguna mujer, consideraría jamás la iniquidad de tal sistema. Por lo tanto, cualquier organización reforzará la ilusión de una superioridad, de lo que sea, sobre quien sea, o lo que sea. Este principio no está presente de ninguna manera en medio de los mundos unificados. Aunque los ancianos estemos organizados según una asamblea, esa asamblea es libre. Es la calidad de nuestra conciencia, en resonancia con nuestros linajes estelares y nuestro origen estelar, lo que determina nuestro lugar, estando esa asamblea, por supuesto, para cada uno de nosotros, en el mismo nivel. El comandante no está ni arriba ni abajo. Él es quien realiza la síntesis de las vibraciones y conciencias que emitimos. Eso no puede ser el caso en medio de este mundo disociado. La alteración de la luz, a través del eje falsificado de la luz, no permite un equilibrio. Incluso diría que este desequilibrio es la firma misma de la organización social del mundo en el que aún se encuentra. Entonces hay una parte superior, por lo tanto hay una base. Este principio de la pirámide en sí mismo es suficiente para vincular la autonomía y la libertad de todos los que están sujetos a ella sin ninguna excepción. El principio de depredación, aunque no se presente a esta manera, será el principio que sostendrá la competencia y por lo tanto la falta de implementación de la inteligencia de la luz en un pie de igualdad con las mismas conciencias que se someten allí. Así, la organización social, cualquiera que sea la naturaleza y el nivel, es el rayo total de la ilusión. Mientras haya una organización, mientras haya una cabeza, no puede haber libertad. Eso, dije en mi última encarnación, con fuerza y vigor. Todo principio organizativo pasa necesariamente por el ascenso de una conciencia sobre otra conciencia. Incluso si hay un respeto por lo que se llama ley, la ley misma reemplaza a la inteligencia de la luz y luego viene, de alguna manera, a tratar de nivelar esta deficiencia de la inteligencia. Las leyes tienen un solo objetivo.
La preservación de las reglas estables, precisamente, por aquellos que se adelantan a ellas. Esto funciona tanto en todas las religiones como en todos los sistemas políticos, sean cuales sean. Lo que subyace a esto, por lo tanto, es la depredación. Esta depredación se lleva a cabo en un mundo que yo describiría como sigiloso y poco aparente, por decirlo menos, pero que, desde nuestro punto de vista y de nuestra mirada, es, por supuesto, el rayo de esta ilusión. Mientras haya ascenso, poder, toma del poder, hay necesariamente una dominación y hay necesariamente un oprimido porque el que está oprimido, aunque no lo sepa, ha entregado de hecho su libertad a quien la ha tomado. El amor, la luz, los mundos unificados son libres. De hecho, nos llamamos a nosotros mismos la Confederación Intergaláctica de Mundos Libres. Un mundo libre no puede conocer el más mínimo principio de organización generado por una conciencia, cualquiera que sea y cualquiera que sea su nivel. Lo que siempre actúa es la inteligencia de la luz que, por sí misma, sostiene los mundos y organiza los mundos, independientemente de cualquier regla y cualquier ley que pueda ser emitida por una conciencia. Entonces imaginas que todo lo que podría presentarse como una jerarquía espiritual no es más que una falsificación más de este mundo, que existe sobre los mundos invisibles, traduciéndose en un término llamado maestro. No hay un maestro en el nivel de los mundos libres. No hay maestría ya que la maestría está directamente conectada a la inteligencia de la luz, a su arquitectura, a su desarrollo y a su desenvolvimiento, pero de ninguna manera corresponde a ninguna voluntad. El principio mismo de la jerarquía, existente entre un pequeño grupo de individuos, planteará un problema mayor. Aunque esta cabeza parezca tan amorosa, como algo que quiere su bien, esto no es posible. Cualquier forma de conocimiento, que coloque a un individuo en una posición dominante, sobre este mundo, se traduce inevitablemente en depredación y no puede ser de otra manera. Ante las objeciones que señalé, es decir, que la vida no podría existir sin tales sistemas de jerarquización u organización, les respondería que efectivamente este mundo no duraría ni 5 minutos y, por lo tanto, la ilusión ya no existiría, instantáneamente. Hemos liberado, y ustedes han liberado a la Tierra de sus envolturas aislantes. Ha habido un número de elementos que han tenido lugar en este sistema solar durante varios años que han tenido como objetivo romper los diferentes confines, para suprimir los diferentes velos que podrían ser colocados sobre la conciencia humana. Esto se ha hecho. Esto resultó de manera concomitante, en la liberación de la Tierra, el Sol y su posibilidad de ser libre. Sin embargo, queda una etapa final que es la ruptura de la organización creada por los hombres en medio de este mundo. Esto es muy exactamente lo que está sucediendo a partir de ahora y lo que verán. La ruptura de la organización piramidal, como se conoce en todos los grupos sociales, sean cuales sean sus dimensiones, es la condición sine qua non de su liberación. El retorno de la luz, con la alineación galáctica, con un número de aspectos particulares del Sol y la Tierra, no puede de ninguna manera acomodar la menor dominación, la menor depredación y la menor competencia. La competencia es, en otros lugares, el apéndice de los mundos disociados. Ya sea que esa competencia se exprese en medio de una pareja, o en medio de una competencia deportiva, en medio de lo que ustedes llaman la libre empresa, no es más que un confinamiento. Cada toma de poder, cada toma de ascenso, de una conciencia sobre un grupo de conciencias, no puede ser llamado de manera diferente que depredación y privación de la libertad. Observen la paradoja. Esto se llama, en su mundo, la libre empresa. Vean por ustedes mismos que esto no corresponde realmente a la realidad, pero es realmente la antítesis. Esto no es una visión, no es un punto de vista, pero es una realidad vibratoria y energética. Mientras no haya suficiente luz, mientras la luz haya sido desviada o amputada, existe, por reflexión vital, la necesidad de organización, de asignación de roles, que existe en cada grupo, cualesquiera que sean las circunstancias de ese grupo.
que sea en medio de un pueblo nativo, que sea en medio de un establecimiento bancario, que sea en medio de una familia. La ausencia de libertad confina aún más en la ausencia de libertad. La organización permite estructurar. La propia estructuración dará en la fosilización y en la ausencia de libertad. Son las leyes físicas perfectamente conocidas, perfectamente adaptables, hasta tal punto que en medio de los llamados mundos disociados, hablamos de negentropía, entropía negativa, y de entropía. Los sistemas vivos, en sí mismos, solo conocen la entropía. La colocación del mal en esta entropía, o negentropía, se traducirá en una creciente rigidez de las reglas, de las leyes, lo que siempre resultará en una mayor privación de la libertad. El nacimiento de lo que se ha llamado, en este mundo, la era industrial moderna y, en particular, la electrónica, ha permitido crear, como se puede ver, medios de control y de esclavitud cada vez más perfeccionados que, después de muchos años, se ponen en su lugar, con el pretexto de la seguridad, con el pretexto del miedo. La ausencia de libertad solo puede reforzar la ausencia de libertad. Una conciencia que es sumisa a otra conciencia solo puede someterse más y más. Hay entonces, en medio de este mundo, un principio inherente que apunta a su propia autodestrucción. De hecho, ninguna vida puede subsistir, más allá de un cierto tiempo, cuando existe un principio de organización que dure lo suficiente y que se endurezca con el tiempo, e implique privaciones cada vez más importantes. Muchos místicos y profetas, desde la época de la revelación bíblica, en el sentido de la revelación, pasando por algunos místicos del siglo XX, han impedido de alguna manera el advenimiento de un sistema de control electrónico destinado a privar al ser humano de todas sus libertades. Pude decir en la encarnación, y se lo repito esta noche, que es imposible sentirse sano en un sistema social enfermo y en agonía. Por lo tanto, y a pesar de las apariencias, la fosilización del sistema piramidal jerárquico, tal como lo vives, es un factor determinante para hacerte consciente del confinamiento, de la ausencia de libertad, de todo sistema, sea cual sea. Por lo tanto, lo que los lleva a reposicionarse en relación con estas leyes, en relación con estas organizaciones. Pero como saben, aquellos que se oponen o se opondrán a esta jerarquía piramidal, cualquiera que sea, serán inmediatamente eliminados del sistema piramidal. Imaginen, en medio de un grupo religioso, donde un simple adepto querría tomar el lugar de quien está a cargo de él, el propio sistema piramidal lo excluiría instantáneamente. Esto es exactamente lo que sucedería en todos los ámbitos posibles de las organizaciones sociales y, sobre todo, en el nivel espiritual. Así, el retorno de la luz, la liberación de la tierra y el sol, así como el hecho de que hayan sido capaces, para muchos de ustedes, de quitar algunos velos, les permitirá ver, cada vez más claramente, el endurecimiento del sistema de control de lo humano, llamado sistema de control mental de lo humano, a través precisamente de lo que es visible para ustedes en las organizaciones. La desestructuración y desaparición de todas las organizaciones es, por lo tanto, un paso previo a la libertad y la autonomía. Sin embargo, no puede, de ninguna manera, oponerse a este sistema, frontal o directamente. Es simplemente una cuestión de iluminar la luz cada vez más poderosamente, de ver las cosas como son. Si tuvieras la posibilidad, como la tenemos nosotros, de ver lo que logra esa organización piramidal jerárquica, te aterrorizaría lo que se está desarrollando en los planos sutiles y etéreos. Desde el instante en que se manifiesta una ascendencia de una conciencia sobre otra conciencia, se teje una relación. Esa relación no es kármica, pero de alguna manera drenará la conciencia y la energía a la cima. El que está en la cima de la pirámide, incluso si lo llamas estrella en sus variedades musicales, se alimentará literalmente de la atención y la conciencia que se le proyecta. El hecho de que la atención y la conciencia sean a menudo beneficiosas, o a menudo negativas, no cambia nada en absoluto.
Hay canales energéticos, invisibles a sus ojos, que drenarán tanto la energía como la conciencia del grupo de individuos que están sujetos a ella, de una manera u otra. Ya sea un dictador o un ser humano que se presenta como un guía espiritual o un maestro, el resultado es exactamente el mismo. La sumisión del grupo que puso su atención, su conciencia y su energía allí. Y no se puede, de ninguna manera, romper este círculo vicioso. Es en este sentido que no puede haber ninguna posibilidad, mientras la luz no se restaure completamente, de romper, en la clase humana, este modelo de depredación. El fin de la depredación es la disolución total de esta dimensión, permitiéndoles, al principio, autonomía y libertad. A partir del retorno de la luz no contaminada, y de acuerdo con sus propias elecciones, cada uno de ustedes podrá entonces dirigirse al sistema solar que más le convenga. En los mundos unificados, incluso de carbono, por lo tanto, de la tercera dimensión, hay algunos que llamamos ancianos o patriarcas, que no solo están en la cima de la pirámide, sino muy exactamente en la base de la pirámide, que no existe. Esa pirámide se resuelve en un círculo. Es por eso que hablamos de cónclave y asamblea. En ningún caso la conciencia unificada puede acomodarse en una estructura piramidal. Tal y como les explicó hace muchos años uno de los gobernadores de Intraterra, hay asambleas. Estos conjuntos están representados por estructuras geodésicas que no tienen nada que ver con las estructuras piramidales. En medio de una estructura geodésica, la energía emitida por cada uno de los participantes es captada, de la misma manera, con la misma intensidad, por todos los participantes. Hay, por lo tanto, a nivel de la inteligencia de la luz, una distribución equitativa, sin ninguna depredación, sin ninguna competencia, tanto de la conciencia como de la energía. Por eso hay numerosos símbolos en esta tierra que han utilizado el principio de la organización piramidal, con el objetivo de la sumisión final de la humanidad por medios electrónicos. Utilizamos este soporte electrónico para entregarles los elementos necesarios para su liberación, para el fin de la depredación y la competencia. Por lo tanto, estás en un momento crucial en el que la conciencia y la visión etérea de esta depredación se te aparecerá. Su conciencia se volverá cada vez más lúcida sobre este principio de depredación ejercido en todas las capas de la sociedad. Esta conciencia, por supuesto, los llevará a reposicionarse o no. El mero hecho de ver estas líneas etéreas de depredación será suficiente para extraerlas. Esto no es una lucha, no es una oposición ni menos aún un enfrentamiento, sino la colocación a la luz de lo que es un sistema de organización en la Tierra. Incluso dentro de la familia, hay una autoridad parental designada. Esto no puede existir, ni siquiera en los mundos unificados carbonizados, ya que, desde el instante de la filiación, los lazos de filiación se rompen instantáneamente, hasta tal punto que, si existe una filiación genital, los niños nacidos de la unión de un polo masculino y un polo femenino se reencuentran para ser criados por una estructura geodésica de 24 individuos y de ninguna manera por ascendientes. No se puede someter nada en todos los mundos libres. La ruptura del sistema de organización, en todos los niveles, es entonces un preliminar indispensable para la libertad y la autonomía. Es exactamente lo que comenzará a desarrollarse. El fin de la depredación y el fin de la competencia acompañados de la liberación por la luz, y no puede ser de otra manera. Les invito a reflexionar sobre lo que les he dicho. Por supuesto, la primera pregunta que viene y que ya he planteado es: ¿cómo se imagina este mundo en el que está funcionando sin organización? No podría. Pero ¿qué sentido tiene continuar un mundo en el que la organización, como es aparente y no aparente, se traduce en la sumisión, la privación de la libertad? Esa sumisión y esa privación de libertad, tiene los efectos, cada vez más evidentes, en lo que ha estado ocurriendo como escenario en este mundo desde, yo diría, unas pocas docenas de años.
Los medios técnicos ofrecen, para los que están a la cabeza de estas organizaciones, medios de control, sin precedentes, de sus actos y gestos, de sus movimientos, de sus finanzas y, finalmente, de su alma. No puedes escapar de eso. Ninguna anarquía, en el sentido humano, podría hacerte libre, ya que la anarquía no sería más que la lucha contra la organización. Y toda lucha contra la organización se volvería indefectiblemente contra aquellos que la atacaron, como sabes que hay un sentido de equilibrio. Y cuanto más conciencias estén sometidas a un sistema jerárquico, menos podrá oponerse a él, sobre todo a nivel individual. Hay un peso energético de las egregoras, de mantenimiento en confinamiento. Esas conexiones invisibles y etéreas son totalmente visibles para nosotros, y lo serán para usted. A lo que le prestas atención, lo alimentas. Así que, mirando a una estrella en la televisión o mirando y tomando su promesa, su garantía, a lo que ustedes nombran un líder espiritual, desvían su propia energía hacia la sumisión, hacia la esclavitud, y se privan de su libertad. Freedom Light no puede autorizar de ninguna manera la continuación de tal proceso. Los mecanismos en camino, y desarrollándose en este planeta, se expresarán de forma muy natural por la caída de todo el sistema organizativo de depredación. Eso es lógico. Esto no es el resultado de una lucha, sino que es el resultado directo del retorno de la luz. Así, todos los sistemas piramidales y de esclavitud verán su fin en muy poco tiempo. Eso está directamente relacionado con la luz que viene del Sol central de la galaxia. No hay que luchar entonces y menos aún querer sustraerse a lo que se está desplegando, porque lo que se está desplegando pondrá fin naturalmente a este sistema de organización social. No hay otra manera de romper el último rayo de la ilusión y tú estás ahí. No quiero introducir un interrogatorio. Solo le pido que lea cuidadosamente lo que le he dicho y que lo relea. Por supuesto, volveré para responder a las preguntas, pero más tarde. La organización social es el último rayo de la ilusión. El fin de la depredación, el fin de la competencia, es la desaparición de este último cerrojo. Así, cualesquiera que sean los eventos geofísicos anunciados, ya sea por alguna de las estrellas, por algunos arcángeles, esta acción elemental tendrá lugar, por supuesto, a nivel de los sistemas de organización. Como dijo el amado Juan, no hay diferencia entre el interior y el exterior. La acción de los elementos es la misma, para todos y es la misma especialmente para todo lo que ha sido creado por el humano. Todo lo que se falsifica debe desaparecer, sin excepción. Ahí está la libertad y la autonomía. Entonces terminaré con estas palabras. Te pido que recibas todo mi amor, mi saludo fraternal y el compromiso de estar en la verdad. Le agradezco y le digo que, incluso en unos pocos días. Mensaje eterno.